intitulé esto la política del absurdo. Absurdo, voy a traer 4 o 5 elementos simples. No dije nada. Estás con una risita desde los ojos. Entonces me distrae. Tía. No, pero es divertido, me gusta lo del absurdo. Soy un distraído fácil. Teatro del absurdo. Sí, qué bueno eso, teatro del absurdo. ¿Cómo define quiero, digamos, contextualizar un poquito esto. ¿Por qué el absurdo? ¿Cómo define el absurdo la RAE? La RAE le da como 4 acepciones al absurdo, ¿no? Contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido, que es una de las cuales me voy a parar para decir lo siguiente. Lo define también como extravagante, irregular, ¿no? Chocante, contradictorio, eso también puede servir. Y la última que también me gusta es dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado. ¿Claro? Entonces, en los ejemplos que yo voy a poner de la política del absurdo, es inevitable arrancar por lo que pasó esta semana, porque es lo más reciente, es lo último, que fue el inicio que dio el Senado al juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. ¿Qué es lo absurdo? Lo primero, hay varios absurdos en este hecho, pero lo primero es lo que da origen a esto, ¿no? O sea, yo ayer, queriendo profundizar un poco en esto, busqué la declaración inicial de los ediles blancos y colorados que llevaron adelante este juicio, que fue por principios, si mal no recuerdo, por el 7 de octubre del año pasado, y convocaron a Cose, a Sala, que no fue ella, como tienen derecho los intendentes a mandar a alguno de sus representantes, en escala jerárquica el de mayor. En este caso fue Monsecchi, que en ese momento estaba ocupando la Secretaría General de la Intendencia de manera interina, si mal no recuerdo, y se la convocó a la intendenta para que brinde explicaciones sobre la sistemática, abro comillas, falta de respuesta a los pedidos de informe que realizan los ediles. Entonces, como la intendenta no concurrió, el edil convocante del llamado Javier Barrios Bove, que es pulpo de Por la Patria. Por la Patria, perfecto. Del sector de Jorge Gandini. Propuso la apertura de un juicio político a la intendenta, ¿no? Basado en una supuesta violación e incumplimiento de los 285 de la Constitución, que nada dice de estos, dice que justamente todos los ediles tienen derecho a hacer pedido de informe y la intendenta, ante un llamado a Sala, puede delegar su asistencia. No, lo que ellos dicen es que en realidad, si hay una gran cantidad de pedidos de informes que no se contestan, y además tendría la obligación de asistir la intendenta y no su suplente. Pero de todas maneras, el argumento sigue siendo la no respuesta a pedidos de informe. La no respuesta a pedido de informe y en este caso la no comparecencia. O sea, de la no comparecencia derivamos en un juicio político, que es una medida de la última a tomar. ¿Está? Se pueden recorrer millones de caminos antes de iniciar un juicio político. Por supuesto, y además deberían recorrerse, porque acá una de los absurdos justamente es, digamos, la desproporción entre la supuesta falta que tiene la intendenta y la sanción. Claro. ¿Ah? O sea, nada, vos mañana robás una manzana y yo te doy 38 años de cárcel. No, te pido que no. No, bueno, no, porque vos eres incapaz de robar siquiera una manzana, ya te conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Salieron dirigentes importantes, algunos otros dirigentes de la coalición le restaron un poco de importancia a esto porque vieron el lío que se metieron, ¿no? Pero yo me acuerdo en el momento, perdóname, Turco, porque claro, después me parece que hubo algo de, ya que se produjo, terminar respaldando, ¿no? Porque eran de la coalición, pero me acuerdo que en el primer momento hubo varios legisladores o legisladoras que manifestaron sorpresa y que dijeron que les parecía, eso, una medida que se excedía en relación a lo que pasaba. Totalmente excesiva, ¿no? Uno de ellos, yo estaba repasando justamente para esto, fue Pablo Lanz, que era el senador de Ciudadanos. De Ciudadanos, claro, suplente, que ahora pasa a otro cargo luego de la llegada de Adrián Peña. Pasa a sustituir a Bouvier, que pasó como ministro de Ambiente. Ahí va. Ahí está. Otro de los que salió en ese momento, lo estaba repasando ayer, fue Javier García, el ministro de Defensa. El propio Javier García, claro. Que salió un poco a desmarcarse, pero hay dirigentes
que Bueno, la propia Beatriz Argimón también había dicho antes de que se diera. Beatriz Argimón lo repitió ayer, lo vi. Bien. Repitió ayer, perdón, porque quiero aclarar si no genero confusión. Lo que vi ayer de Beatriz Argimón, que no quería olvidarme, en realidad era en relación al festival Acá Estamos, que ella dijo que había que invertir en cultura, entonces bueno, se desmarcó un poco de... Yo no sé qué hacía, la verdad. Ahora yo estuve escuchando atentamente tu informe y permitime este desvío. No sé qué hacía la vicepresidenta ayer en ese evento de la ultraderecha internacional. La verdad, espero que haya ido, digamos que mal asesorada ahí ese evento, porque no tiene nada que ver, digamos, esa concurrencia con el perfil que ella cultiva, ¿no? Pero bueno, está. Cierro paréntesis porque justo me vino a la memoria. Pero decía, hay dirigentes que sí, y dirigentes sobre todo, que respaldan esto, ¿no? Escuchemos un audio de Laura Raffo justamente sobre esto. Yo creo que es una herramienta válida. Fue la herramienta que encontraron los ediles, que representan al 40% de los montevideanos. Fue la herramienta que encontraron en su momento para llamar la atención sobre la falta de poder ejercer control que estaba teniendo el Poder Legislativo departamental sobre la Intendencia de Montevideo. Y por lo tanto ahora se pasa a una segunda instancia en la cual los que van a definir lo que sucede son los senadores de la República, que también han sido electos por todos los uruguayos, se requieren mayorías especiales y por lo tanto a mí me brinda tranquilidad que nuestro sistema democrático funcione y funcione adecuadamente. Bueno, ¿qué teníamos ahí a Laura Raffo? Laura Raffo no es una dirigente política menor a esta altura, porque Laura Raffo es seguramente una de las candidatas presidenciales del Partido Nacional. Increíble lo rápido que creció. Pues sí, exacto. Que la hicieron crecer. La referente de Montevideo, ¿no? De la coalición de gobierno. Presidenta de la departamental del Partido Nacional. Y ya... también la que lleva adelante este think tank que es el Centro de Estudio Metropolitano. También. Exacto, que bastantes líos está generando que ella se separe de esa tarea y ahora... Claro, la gran apuesta, digamos, dentro del Partido Nacional era que Laura Raffo vaya de vuelta por la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones en 2025, ¿no? Claro, y ahora hay una especie de fuerza centrífuga en el herrerismo, porque, digamos, tienen a Delgado por un lado, ¿no? Que es como que el candidato de alguna manera del presidente, el delfín del presidente, y Raffo apadrinada ni más ni menos que por Luis Alberto Lacalle Herrera, ¿no? Que está un poco detrás del movimiento de esta candidatura. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque Raffo dice que es una herramienta válida, un juicio político por estos motivos, ¿no? Yo creo que con ese criterio, con el criterio que utiliza Raffo, herramienta válida, el Senado se tendría que dedicar exclusivamente a dar trámite o no a los juicios políticos, porque si multiplicamos lo que pasa en Montevideo por 18, yo creo que el Senado tendría que estar tratando todo el tiempo, como decía, juicios políticos a intendentes, porque nada de lo que pasa en Montevideo es ajeno a la casi totalidad de los departamentos del interior, casi totalidad que están en manos del Partido Nacional. Es básicamente eso. Entonces, el absurdo de razonar como herramienta válida a algo que se te puede aplicar perfectamente, se puede aplicar perfectamente a los tuyos en el resto del país, ¿no? Entonces, cuando uno mide con distintas varas situaciones similares, corre el riesgo de generar descrédito. Y el descrédito me parece que es uno de los peores pecados de la política, porque cuando generas descrédito después no lo levantas con nada. Pero además, ayer repasábamos con Ale justamente un tuit de un edil del Frente Mauro Amplio, Álvarez. Mauro Álvarez de La Valleja, donde decía que en La Valleja hubo que hacer un juicio civil a la Intendencia del Partido Nacional por acceso a la información pública, y decía que los pedidos de informe que les muestro, o sea, publicó un tuit con decenas de pedidos de informe no respondidos, le muestro, son de ediles de todos los partidos políticos. Monumento a la opacidad, dice él, de 100 pedidos de informe se contestan 3 o 4. Entonces, con el criterio de Raffo, de herramienta válida, ¿no?
por ejemplo, el intendente de La Valleja, que tampoco ha comparecido a Sala, por ejemplo, él como intendente. No, claro. Durante estos 2 años de administración también. Claro, siempre ahí han ido en representación de... otro dato voy a tirar. Voy a poner el ejemplo de 3 intendencias más. Bien. En base a lo que pasó en octubre, teniendo en cuenta que había un 2,3% que no se había respondido por parte de la Intendencia de Montevideo, lo que refiere a los pedidos de informe. En octubre por ejemplo, del año pasado. En octubre del año pasado, sí. En la Intendencia de Río Negro, por ejemplo, hubo 45 pedidos de informe que se hicieron, 30 sin responder, 15 respondidos, es decir, un 67% que no se respondieron. Por otro lado, en la Intendencia de San José, un 30% sin contestar. En lo que va del año, un 40% de los pedidos de informes venció sus plazos de respuesta, el del año pasado, es decir. ¿Y qué pasa en Florida? Un 28,8% sin responder por parte del intendente Guillermo López. Ahí tenemos 3 candidatos a juicio político, sin problema ninguno. Después salieron otros referentes, como por ejemplo Schifani del Partido Colorado, afirmando que el juicio político a Cose es un error garrafal, dice él, ¿no? Porque lo que hace es victimizarla. Yo creo que estos análisis, como el de Schifani, lo que hacen en el fondo es banalizar la discusión y no van a lo central. ¿Qué es lo central para mí acá? Es ni más ni menos que el intento de descabezar al segundo cargo político del país. O sea, olvidémonos de Cose, del nombre de la intendenta. Pensemos en el cargo, o sea, estamos hablando, después del presidente de la República, el segundo cargo en importancia política y electoralmente es él o la intendenta de Montevideo, ¿no? Dentro del Partido Colorado también se expresó Coutinho diciendo que bueno, que él no acompañaría según su opinión personal, pero que va a ser lo que el Partido Colorado decía, ¿no? Lo escuché, pero digo, razonando esto de la política del absurdo, hubo un argumento así de que es un error garrafal porque victimiza a la intendenta. Yo decía, es el segundo cargo de importancia del país, electa popularmente, lo cual no es nada menor, ¿no? Y por una mayoría importante de ciudadanos. 60%, ¿no? Casi. Sí, 50 y pico, no llegó a 60% me parece, ¿no? O sea, no, hay que ver, no me acuerdo la votación en general del Frente Amplio que llevaba tres candidatos, ¿no? Y todo esto por no responder informes, supuestamente, y por no concurrir a la Junta, ¿no? La pregunta que yo también me hago es qué hubiera pasado, razonando un poco por el absurdo, hablando del absurdo, si el Frente Amplio proponía un juicio político al presidente de la República por el caso de Astesiano. Linda vuelta de tuerca. Y claro, porque ¿qué se hubiera dicho en ese momento? O sea, lo menos que hubiéramos escuchado es desestabilizar. Un atentado contra la democracia. Atentado a la democracia, desestabilización a las instituciones, etcétera. Recuerden, todos recordamos que hubo una sola persona que lo hizo, que fue Esteban Valenti, y andaban todo el tiempo atrás de ustedes respaldan lo de Esteban Valenti, ustedes no respaldan. Bueno, el frente se mantuvo siempre. Y eso no quiere decir que alguna gente en la base del Frente Amplio no haya pensado que lo correcto era, dada la dimensión del episodio, ir por la vía de un juicio político, ¿está? Pero lo cierto es que ningún dirigente del Frente Amplio, no sé si lo pensó o no, pero por lo menos públicamente descartó ir por esa vía, ¿no? Pero hagamos el ejercicio de, porque es similar a esto, o sea, es un juicio político, intendenta, bueno, está. Y digamos que capaz que es un poquito más relevante el caso Astesiano, claro, que una no concurrencia a la Junta Departamental a responder pedidos de informe, ¿no? Bueno, este caso también tiene, me parece que ya consigo una irracionalidad política importante, porque se utiliza la amenaza de destitución, o sea, pone la amenaza de destitución al servicio, yo digo, del oportunismo político. Oportunismo electoral, por un lado, porque claramente ven en Cose una competidora, y también oportunismo político porque esta jugada en octubre, cuando se originó, también tenía como propósito
digamos, desplazar del eje de la atención pública lo que en aquel momento estaba explotando otra vez de nuevo, que era el caso Astesiano. Recordemos que fue en septiembre, y esto fue... 27 de septiembre. Exacto, que arrancó, Claro. y esto fue casi un mes después, que decidieron elevar el juicio político a la Junta, ¿no? Entonces, también tiene ese costado, ¿no? Pero bueno, quiero cerrar esto porque quiero poner un par de ejemplos más rapidito, en que ahora estamos... me quedan un momentito. Está. Gracias. Te queda, Turco, Gracias. te queda. El segundo caso que podría poner, que ocurrió hace un poquito más atrás en el tiempo, que yo le llamo el triple absurdo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Cuándo? Que hace un mes más o menos, cuando cambia a la cúpula militar, descabeza a la cúpula militar, policial, con el argumento de que la cambia por el exceso de éxito, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué triple? Porque ahí hay uno. El otro absurdo es que no dice en esa conferencia las razones reales, ¿tá? Que es porque estaban implicadas en el caso de Astesiano, lo que vino a comprobarse al otro día de ese desplazamiento. Y el tercer absurdo es que durante todo el tiempo de la investigación de Astesiano mantuvo a esa misma cúpula militar en su lugar. A pesar de que la fiscal, recordemos los audios, ya decía en noviembre del año pasado que los propios policías que tenían que investigar eran los que estaban implicados en esa causa, ¿no? Tercer ejemplo, el de el dirigente Gustavo Leal. ¿Tá? Leal y el absurdo de haber sido el primer dirigente político indagado de la causa Astesiano, que justamente de la oposición, cuando todos sabemos que el episodio ha ocurrido en las entrañas del Poder Ejecutivo, en las entrañas de Presidencia, y aún no hay ningún político oficialista indagado por esta causa. 2 pesos aparte, es decir, que también es absurdo no saber por qué a 40 días de que se lo pasó de testigo a indagado, nadie sabe por qué Leal estaba en estas condiciones. Un cuarto caso, sí, para irme despidiendo. Capaz que aclarar, sí hubo comparación en modo testigo, ¿no? No de forma indagada. Claro, sí, obviamente. Sí. Como el secretario de Presidencia. Es buena tu aclaración, porque no sabemos aún el contenido de esas declaraciones. Están bajo reserva. Están bajo reserva. Recordemos, secretario de la Presidencia, prosecretario de la Presidencia y el propio presidente de la República, ¿no? Algo que tiene que ver un poco con todo esto, el cuarto caso política del absurdo, es que el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, Álvaro Garcés, haya denunciado penalmente al Parlamento por, ¿se acuerdan?, la filtración de información de inteligencia, y que después de haberse archivado la denuncia, aún permanezca en el cargo. O sea, puso en tela de juicio, ¿no? Eso había sido fuerte, y también ahí hubo dirigentes de la coalición que tuvieron que hacer alguna crítica porque había sido... ¿Pero qué pasó con eso? No, nada. Fue una crítica de muy baja intensidad, ¿verdad? Y el director sigue ejerciendo la dirección, nada menos que de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. El quinto, para irme despidiendo, está la del estribo, como no podemos dejar de hablar siempre, es la política internacional, ¿no? Ejemplo del absurdo, o más en la acepción de esto, de lo inverosímil, lo disparatado, es el TLC con China, frustrado TLC con China, TLC con China a esta altura, que lo queríamos hacer en solitario, y la amenaza permanente de romper el Mercosur. Ayer escuchaba, entre mis indagaciones, una entrevista que se le hacía en el programa del colega Gabriel Pereira. En La Mira. Ahí está. A Ignacio de Posadas. Sí. Es ministro de Economía y Finanzas. Leí que fue una buena entrevista. Del padre. Sí, fue unos ejes distintos, digamos, por lo menos, donde él le dio para reflexionar sobre capitalismo, socialismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Esas cosas siempre suenan interesantes. Y él decía, tenemos que, no lo decía así, pero tenemos que mandar al diablo al TLC con China, ¿está? Mira. Y lo otro que decía es que
Lula carpeteó bien cuando vino acá y dijo, sí, está, déjamelo a mí. Y dijo, bueno, nuestro presidente va a tener que ir, va a tener que ir para esperar el llamado de Lula, que le va a decir, vení, ponete a la cola y negocia conmigo, ¿no?